Bienvenidos a Bnei Noyaj Academy, mi nombre es Tubia. Estamos estudiando sobre los preparativos para el rezo. Dijimos que hay unos preparativos del espacio donde uno reza, de la persona misma, físicamente hablando, y hay unos preparativos espirituales. Los preparativos espirituales se pueden resumir en una palabra: meditación. Pero meditación no significa las letras hebreas y no sé qué cosa rara, que en la práctica ese tipo de meditación es solamente para obtener beneficios de Dios. Es como ya dijimos muchas veces, utilizar a Dios como un medio para obtener beneficios. Si yo medito en esto, fluye sobre mí la bondad divina. Si yo medito en aquello, fluye sobre mí la misericordia divina. No. Esto es una especie, un tipo de idolatría. Y por eso estamos explicando este asunto para Bnei Noyaj. Ahora bien, ¿qué es meditación? Meditación, como nuestros sabios explican, como preparativo para el rezo, es pensar en la grandeza de Dios y la bajeza del ser humano. Ahora bien, vamos a dividir esto en dos: la grandeza de Dios, la bajeza del ser humano. ¿Qué es la grandeza de Dios? Vamos a combinar varias frases de nuestros sabios. Por un lado, nuestros sabios dicen, la grandeza de Dios es la creación. Observá y mirá, pensá en la creación a tu alrededor, cuántas piedras hay, o sea, objetos inanimados, cuántos vegetales hay, cuántos animales hay, cuántos seres humanos hay, y Dios conoce cada piedrita, cada plantita, cada animalito, cada ser humano, los pensamientos de cada ser humano. ¡Wow! Esto te da una imagen de la grandeza de Dios, porque si Dios crea toda esta cosa tan grande y tan poderosa, pues Dios debe ser mucho más grande y mucho más poderoso. Esto por un lado. Pero por el otro lado, nuestros sabios dicen que Dios crea todo este mundo, todo este universo, con una sola letra. Y así como para un ser humano, pronunciar y decir una sola letra es algo totalmente pequeño, bajo, minúsculo. Nuestros sabios dicen que Dios crea todo este mundo físico y material que conocemos con la letra Hey. Nadie puede alabar a una persona por pronunciar la letra Hey. Mirá, Hey. Tú es un fenómeno, es un grande, dice la letra Hey. No. De la misma manera, si alabamos a Dios porque Él dice la letra Hey y crea todo este mundo, y de vuelta, la raíz espiritual de todo este mundo es simplemente una letra, ¿eso es una alabanza de Dios? Y ahí llegamos a la tercera frase de nuestros sabios: en el lugar donde encontramos la grandeza de Dios, o sea, la creación, ahí encontramos la humildad de Dios. Que Dios se rebaja a sí mismo a involucrarse y a crear todo este mundo, o mejor dicho, crearlo primero y luego involucrarse con una sola letra. Y sin embargo, Él está metido en este mundo. Entonces vamos a resumir, momento. Por un lado, nuestros sabios dicen, la grandeza de Dios la encontrás meditando en la creación, en los detalles de cuántas piedritas, cuántas plantitas, cuántos animalitos, cuántos seres humanos. Esto por un lado. Por el otro lado, ¿qué es la creación? Una letra pronunciada, por así decir, por Dios. Y por el otro lado, donde encontramos la grandeza de Dios, que es la creación creada con una sola letra de Dios, ahí encontramos la humildad de Dios. ¿Qué pensamos? ¿Que todo esto que vemos a nuestro alrededor es lo único que Dios sabe hacer? Es verdad. La creación, como explica el pensamiento jasídico, es algo constante, instante, todo bien. ¿Pero esto es lo único que Dios hace? Pues no, esto es algo minúsculo, es simplemente pronunciar una letra para Dios. Esta es la grandeza de Dios, tan gigante e inconmensurable, que Dios se rebaja a sí mismo, se humilla, es humilde consigo mismo, prestándose a crear todo esto que tenemos a nuestro alrededor, a ponernos aquí y darnos una oportunidad de conectarnos con Él. Esto es una gran grandeza de Dios en la humildad de Dios. Entonces, cuando la persona se prepara para rezar, para hablar, para conversar con el Rey de todos los reyes, el Santo bendito sea, la primera preparación espiritual que la persona tiene que tener es pensar en la grandeza de Dios de esta manera, entendiendo que toda la creación no es más que una letra del nombre de Dios, y entendiendo, wow, entonces ¿yo qué soy? Soy algo minúsculo, infinitamente insignificante frente a esa grandeza de Dios. Pero al mismo tiempo esta cosa insignificante no es solamente insignificante, porque al final Dios me puso acá para algo, y esto lo vamos a ver en la próxima clase.